El condado de Burke, en Georgia, guardó un secreto tan perturbador que 3 generaciones se negaron a hablar de él abiertamente. Entre marzo de 1838 y septiembre de 1839, 17 personas murieron en circunstancias misteriosas en la plantación Willow Bend, y ningún certificado de defunción registró la causa real. Los médicos locales quemaron sus registros, y el secretario del condado borró páginas enteras del registro oficial. Cuando los investigadores enviados desde Savannah finalmente llegaron en octubre de 1839, se encontraron con una comunidad unida en silencio, protegiendo algo mucho más terrible que cualquier crimen imaginable. Lo que descubrieron en un sótano sellado bajo la casa principal desafiaría todo lo que el sur anterior a la guerra civil afirmaba sobre la civilización, la medicina y las distancias que una mujer sería capaz de recorrer para proteger una mentira que podía destruir el legado entero de su familia. Antes de continuar con la historia de Cordelia Rutledge y el ritual que consumió la plantación Willow Bend, te invitamos a suscribirte a Ecos del Yugo y dejar un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos escuchas. Tu apoyo nos ayuda a sacar a la luz más misterios olvidados de la historia estadounidense. La verdad comenzó con una muerte que nadie cuestionó, porque en 1838 era bastante común que hombres adinerados murieran repentinamente en Georgia. El condado de Burke se extendía por el fértil valle del río Savannah, donde el algodón crecía tan densamente que los dueños de las plantaciones medían su riqueza no en dólares, sino en fardos por acre. Para ese año, el condado se había convertido en una de las regiones más ricas del estado, con más de 60 grandes plantaciones que producían algodón destinado a las fábricas de Manchester y Liverpool. La ciudad de Westborough servía como sede del condado, una comunidad próspera de 3.000 habitantes, con iglesias episcopales en cada esquina y una jerarquía social tan rígida como el hierro. La plantación Willow Bend ocupaba 1.400 acres de tierras fértiles a lo largo del arroyo Turkey Creek, unos 11 kilómetros al sureste de Westborough. La casa principal tenía 3 pisos y fue construida en estilo federal, con columnas blancas que brillaban contra el ladrillo rojo. 42 personas esclavizadas trabajaban en los campos de algodón, mientras que otras 18 servían en la casa, los establos y los talleres. La propiedad había pertenecido a la familia Rutledge desde 1792, pasando por 3 generaciones de prósperos plantadores que se enorgullecían de su ascendencia inglesa y sus modales refinados. Cordelia Vance Rutledge llegó a Willow Bend en 1820 como una novia de 19 años, casada con Thomas Rutledge, de 34, ya viudo. Ella provenía de Charleston, hija de un comerciante marítimo cuya fortuna se había desmoronado tras los años del embargo. El matrimonio fue una alianza estratégica. Thomas necesitaba una esposa que administrara su hogar y le diera herederos, mientras que la familia de Cordelia buscaba la seguridad económica de una plantación próspera. Cordelia era alta para su época. Medía cerca de 1,73 metros. Tenía el cabello oscuro y ondulado y unos ojos gris pálido que, según los sirvientes, podían ver a través de las paredes. Durante 18 años de matrimonio, dio a luz a 5 hijos: Margaret, 1821, Thomas Jr., 1823, Catherine, 1825, Edmund, 1828, y Elizabeth, 1831. La familia Rutledge ocupaba una posición de gran influencia en la sociedad del condado. Thomas era comisionado, accionista del Banco de Westborough, y Cordelia organizaba cenas elaboradas, conocidas por su cocina francesa y su meticulosa gestión doméstica. Los vecinos la consideraban fría pero capaz, una mujer que dirigía Willow Bend con la eficiencia de un intendente militar. Sin embargo, quienes la conocían mejor notaban algo inquietante. Cordelia escribía extensos diarios por las noches, a la luz de las velas, mucho después de que la casa se quedaba en silencio. Leía textos médicos encargados desde Filadelfia y Charleston, algo inusual para una esposa de plantador, cuya educación debía centrarse en la administración del hogar y la música. Entre la comunidad esclavizada circulaban susurros sobre la señora que caminaba por los campos al amanecer, examinando a los trabajadores con la precisión de un tasador de ganado, formulando extrañas preguntas sobre sus antecedentes familiares y su constitución física. Thomas Rutledge parecía, a simple vista, el típico plantador de su época, severo pero no excepcionalmente cruel, obsesionado con los márgenes de ganancia y con mantener el prestigio social. Bebía whisky casi todas las noches, fumaba puros en la veranda y discutía de política con los vecinos que lo visitaban.
Cada domingo asistía a la iglesia presbiteriana de Westborough, ocupando el banco familiar junto a su esposa y sus hijos, ordenados por edad. Sin embargo, había irregularidades que pocos fuera de la familia conocían. Desde 1832, Thomas dormía en un dormitorio separado, alegando que la escritura nocturna de Cordelia perturbaba su sueño. Llevaba años con molestias digestivas recurrentes, tratadas por el Dr. Silas Petton de Westborough, con calomel y láudano. Las dolencias empeoraron durante 1837, aunque el doctor no halló nada alarmante en sus revisiones. La comunidad esclavizada de Willowben incluía 3 hombres en posiciones inusuales dentro de la jerarquía de la plantación. Isaiah Drummond, de 32 años, era maestro carpintero y responsable del mantenimiento de todas las estructuras. Su padre había sido un artesano hábil en Virginia, y Isaiah heredó tanto el talento como el estatus privilegiado que acompañaba a un oficio esencial. Sabía leer, instruido por el padre de Thomas en la década de 1810 para seguir planos y gestionar pedidos. Caleb Tucker, de 28, era el herrero y trabajador del metal. Lo habían comprado en 1829 a una plantación fracasada de Carolina del Sur por sus destrezas en la forja. Era alto, más de 1.80 mera, de presencia imponente, y conocido por su silencio intenso y su concentración absoluta. A diferencia de la mayoría, vivía en una cabaña aparte junto a la fragua, no en los barracones. El tercero, Josiah Mercer, de 26, servía como criado personal de Thomas y, a veces, como capataz de campo. Había crecido en Willowben. Nació de Ruth, una sirvienta de casa fallecida de tisis en 1824. Thomas tomó un interés poco común en su educación. Lo formó en lectura, aritmética y gestión de cuadrillas. Los 3 hombres compartían rasgos físicos: altos, fuertes, piel más clara que la mayoría de la población esclavizada de la plantación y habilidades que los elevaban por encima del trabajo de campo. También gozaban de pequeños privilegios, como conservar una parte del dinero cuando alquilaban sus servicios a plantaciones vecinas. Y los 3 llevaban la misma marca de nacimiento peculiar, una media luna descolorida en el omóplato izquierdo. Un detalle que solo cobraría importancia mucho después. La vida en Willowben seguía los ritmos del algodón en las tierras bajas de Georgia, la siembra en marzo, la apertura de las cápsulas en septiembre y una cosecha que devoraba octubre y noviembre. La gente esclavizada se levantaba antes del alba y trabajaba hasta la oscuridad, con breves pausas para comer. Cordelia administraba el personal doméstico con precisión implacable, llevando inventarios de cada sábana, cuchara y vela. Supervisaba cocina, lechería, ahumadero y telar, donde se producían tejidos para el uso de la plantación. Thomas pasaba los días patrullando los campos, reuniéndose con el capataz y llevando la correspondencia comercial que conectaba a Willowben con los factors algodoneros de Savannah. Viajaba a Westborough 2 veces por semana para negocios y vida social. Por las noches, la familia se reunía a cenar en el comedor formal, donde Cordelia imponía reglas estrictas sobre conversación, postura y etiqueta. Pero bajo esa apariencia de normalidad, algo crecía. Los diarios de Cordelia de 1836 y 1837, hallados después y parcialmente destruidos, registraban observaciones cada vez más extrañas sobre linajes, herencia y lo que llamaba la persistencia de los rasgos a través de generaciones. Mantenía correspondencia con alguien en Charleston, cartas en sobre sin remite. También compraba insumos médicos inusuales mediante una conexión en Augusta, compuestos de mercurio, preparaciones de arsénico y equipo para lo que describía en sus cuentas como tratamientos hidroterápicos. El invierno de 1837 a 1838 fue especialmente duro en el condado de Burke. Las temperaturas cayeron bajo cero durante días, algo poco común en las tierras bajas. El río Savannah se heló en los bordes. La gente esclavizada se apiñaba en sus cabañas, quemando cualquier combustible disponible. En la casa principal las chimeneas rugían sin descanso, y la familia vestía múltiples capas de lana, incluso bajo techo. La salud de Thomas se desplomó ese invierno. Los cólicos digestivos se volvieron severos. Perdió peso con rapidez y su rostro adquirió un tono gris ceroso. El doctor Petton lo visitaba cada semana, recetando remedios que no traían alivio. Cordelia preparaba personalmente todas sus comidas, le llevaba bandejas al dormitorio y lo alimentaba con caldos y tónicos de su propia elaboración.
La mañana del 3 de marzo de 1838, Josiah Mercer encontró a Thomas Rutledge muerto en su cama cuando llegó para ayudarlo a vestirse. Tenía 52 años. El doctor Petton, llamado de inmediato, certificó la muerte como fiebre gástrica aguda con complicaciones hepáticas, señalando que Thomas venía declinando desde hacía meses y que muertes así eran tristemente comunes en hombres de su edad y hábitos. Cordelia recibió la noticia con una compostura asombrosa. No lloró ni gritó. Organizó el funeral con precisión metódica. Eligió la ropa de entierro. Redactó el aviso de defunción para el periódico de Westborough. Avisó a los parientes de Charleston y Savannah y ordenó al personal esclavizado engalanar la casa con crespones negros y preparar el salón para el velorio. 3 días después, enterraron a Thomas en el cementerio familiar de Willow Bend, un pequeño recinto cercado de hierro donde ya reposaban sus padres y su primera esposa. Asistieron la mayoría de las familias prominentes del condado. El reverendo Nathaniel Fairfax, de la Iglesia Presbiteriana, predicó sobre recompensas terrenales y descanso celestial. Cordelia permaneció junto a la tumba, vestida de seda negra, el rostro tras un velo espeso, las manos enguantadas cruzadas con calma a la altura de la cintura. Lo que nadie sabía era que, a la mañana siguiente de la muerte de Thomas, antes de que el cuerpo se enfriara, Cordelia bajó al sótano de raíces bajo la cocina. De allí sacó una caja de madera con llave que había escondido entre las verduras. Dentro había cartas, recibos médicos y un pequeño diario encuadernado en cuero negro. Pasó 1 hora leyéndolos a la luz de una lámpara, impasible. Luego guardó todo de nuevo y escondió la caja en otro sitio. Bajó una tabla suelta del armario de su dormitorio. Al día siguiente del funeral, Cordelia mandó llamar a Isaiah Drummond, Caleb Tucker y Josiah Mercer a la casa principal. Los recibió en el antiguo despacho de Thomas, sentada tras el enorme escritorio de caoba. Les comunicó que asumirían nuevas tareas que exigían discreción absoluta y obediencia. Explicó que había sido instruida por un médico europeo, especialista en un nuevo tratamiento que preservaría su salud y le permitiría seguir administrando la plantación. El tratamiento requería asistencia, y ellos habían sido elegidos. Ninguno tenía opción. Cordelia los poseía tan completamente como al mobiliario de la habitación. Escucharon incrédulos. Aunque las instrucciones eran extrañas y perturbadoras, entendieron que negarse era imposible. Los ojos grises de Cordelia, fijos en cada uno, transmitían algo más que autoridad, un conocimiento oscuro y específico que parecía clavarlos en su sitio. El ritual comenzaría a la mañana siguiente. En Turkey Creek serpenteaba por la parte sur de la plantación Willow Bend, un arroyo claro de unos 6 metros de ancho que fluía todo el año, incluso en tiempos de sequía. Su agua, alimentada por manantiales, se mantenía fría incluso en verano. A lo largo de sus orillas crecían cipreses cuyas raíces formaban asientos naturales y escalones que descendían al agua. La comunidad esclavizada usaba el arroyo para lavar ropa en días específicos, pero por lo general era un lugar solitario y apartado, oculto de la vista de la casa principal por una arboleda de robles vivos y densa vegetación. La mañana del 7 de marzo de 1838, 4 días después del funeral de Thomas Rutledge, Cordelia caminó hacia Turkey Creek al despuntar el alba. Llevaba un vestido gris sencillo, sin los adornos de luto que mostraba en público, y cargaba un paquete envuelto en lino. A cierta distancia la seguían Isaiah, Caleb y Josiah, quienes habían recibido instrucciones de llegar por separado para no levantar sospechas. La mañana era fría y húmeda, con una niebla baja elevándose sobre la superficie del agua. El aire olía a tierra mojada y hojas en descomposición. Los pájaros comenzaban a cantar entre los árboles, y a lo lejos se escuchaba el ladrido de un perro en la plantación. El mundo apenas despertaba, y en esa hora intermedia entre noche y día, el arroyo parecía existir fuera del tiempo. Cordelia se detuvo en una curva del arroyo, donde una gran roca plana se extendía hacia el agua, formando una plataforma natural. Dejó el paquete sobre la piedra y se volvió hacia los 3 hombres que esperaban en la orilla, inquietos. Su voz, cuando habló, fue serena y práctica, como si diera instrucciones para construir una cerca o sacrificar un cerdo. Les explicó que todos entrarían al agua juntos. Ella se desvestiría y ellos harían lo mismo. Formarían un círculo en el agua hasta la cintura, y ella realizaría ciertas abluciones sobre cada uno y sobre sí misma. Debían permanecer en silencio durante todo el proceso y no hablar nunca de lo ocurrido. Les advirtió que si alguno rompía el juramento, sería vendido al peor traficante de esclavos, enviado a las plantaciones de azúcar de Luisiana,
donde los hombres rara vez sobrevivían más de 5 años. Pero más allá de la amenaza, había algo en su tono, una certeza inquebrantable, una autoridad casi sobrenatural. Pronunció sus nombres de una manera especial, como si conociera secretos de su sangre y sus padres que nadie más sabía. Isaiah fue el primero en entrar al agua, con la mandíbula tensa y la mirada fija en la orilla opuesta. Caleb lo siguió, los hombros rígidos, respirando con dificultad. Josiah entró último, y los relatos posteriores dirían que parecía un hombre que caminaba hacia su propia ejecución. Cordelia se despojó del vestido sin vacilar, sin un rastro de pudor. Su cuerpo, pálido en la luz tenue del amanecer, mostraba las marcas de 5 embarazos. Entró en el agua helada sin estremecerse, avanzando hacia el centro donde la corriente era más fuerte. Les indicó formar un triángulo a su alrededor, cada uno mirando hacia afuera. Lo que ocurrió después sería descrito años más tarde en testimonios que algunos calificaron como distorsionados por el trauma, y otros insistieron eran la verdad exacta. Cordelia abrió su paquete y sacó varios objetos. Una navaja afilada, varios frascos de vidrio con líquidos transparentes, trozos de tela blanca y un pequeño libro encuadernado en cuero. Abrió el libro y comenzó a leer en voz alta en un idioma que ninguno reconoció. Sonaba a latín, pero no lo era del todo. Luego comenzó a lavar a cada hombre con agua del arroyo siguiendo un patrón preciso. Hombros, pecho, brazos, espalda, piernas. Usó uno de los líquidos de sus frascos, que ardía sobre la piel y olía a mezcla de hierbas y químicos. Mientras trabajaba, recitaba frases rítmicas, como un canto. Los hombres permanecieron inmóviles, evitando mirarla, mirando el cielo o los árboles. Cuando terminó con los 3, repitió el ritual sobre sí misma, moviéndose con precisión casi quirúrgica. Luego tomó la navaja e hizo pequeños cortes en el hombro izquierdo de cada uno, exactamente sobre la marca en forma de media luna. Las heridas eran superficiales pero deliberadas. Recogió la sangre en trozos de tela, la mezcló con los líquidos de los frascos y aplicó esa mezcla sobre su pecho y abdomen, frotándola sobre su piel mientras seguía recitando. Todo duró alrededor de media hora. Al finalizar, les ordenó vestirse y volver a sus labores como si nada hubiera ocurrido. Les dijo que debían regresar al día siguiente a la misma hora. Ella se vistió, envolvió los objetos y regresó a la casa sin mirar atrás. Los 3 hombres quedaron en la orilla, mudos, temblando, incapaces de mirarse. Finalmente, cada uno se marchó en silencio. Pero algo había cambiado. Sentían un peso extraño en el pecho, una niebla en la mente. Era como si algo les hubiera sido arrebatado y otra cosa hubiera ocupado su lugar. El ritual se repitió al día siguiente, y el siguiente, y cada amanecer después. A veces Cordelia variaba detalles, usando otros líquidos, cortando en lugares distintos, recitando nuevas frases. Pero los elementos esenciales permanecían: el alba, el agua fría, la desnudez, el lavado, la sangre y las palabras. Durante las primeras semanas, los rituales parecían ser un secreto sin consecuencias visibles. La vida en Willow Bend continuaba con sus rutinas habituales: la siembra del algodón, la preparación de la nueva temporada y las visitas de vecinos que acudían a ofrecer condolencias a la viuda. Cordelia, vestida siempre de negro, los recibía con una serenidad que impresionaba. A nadie se le escapaba su eficiencia ni su capacidad para mantener el orden en medio de la pérdida. Muchos decían que Willow Bend nunca había estado tan bien administrada, pero entre los trabajadores esclavizados comenzaron los rumores. Algunos aseguraban haber visto luces danzando cerca de Turkey Creek al amanecer. Otros decían escuchar cantos suaves provenientes del bosque, como voces que no eran humanas. Las madres advertían a sus hijos que no se acercaran al arroyo, y los hombres evitaban el lugar incluso durante el día. A fines de abril de 1838, Isaiah Drummond fue el primero en mostrar signos de algo fuera de lo común. Se volvió callado, distraído, incapaz de concentrarse en su trabajo. Sufría desmayos breves, después de los cuales no recordaba lo que había estado haciendo. Caleb comenzó a padecer dolores intensos en las articulaciones y una sed inextinguible, bebiendo agua constantemente sin hallar alivio. Josiah, por su parte, tenía pesadillas tan vívidas que gritaba por las noches, convencido de que alguien lo llamaba desde el agua. Cordelia los observaba sin mostrar emoción. Les entregaba tónicos preparados por ella misma y les ordenaba seguir cumpliendo con sus tareas. Les recordaba que el proceso de purificación era doloroso,
pero necesario para alcanzar la armonía corporal y la claridad del espíritu. El 10 de mayo, Isaiah fue hallado inconsciente junto a la fragua, con la piel cubierta de un sudor frío y el pulso apenas perceptible. Cordelia mandó que lo llevaran a una cabaña apartada, prohibió a todos acercarse y anunció que se encargaría personalmente de su tratamiento. Durante 3 días, se escucharon sonidos extraños provenientes del interior. Oraciones, cantos y algo que muchos describieron como rezos entrecortados y golpes metálicos. Al 4.º día, Isaiah fue visto nuevamente trabajando, más delgado, con la mirada perdida y los movimientos mecánicos. Respondía a las órdenes de Cordelia sin vacilar, pero ya no hablaba con nadie. A comienzos de junio, Caleb comenzó a sangrar por la nariz mientras trabajaba, y su piel adquirió un tono amarillento enfermizo. Cordelia declaró que era un signo de progreso, y que la sangre era un vehículo de impurezas que debía ser liberado. Lo mantuvo bajo vigilancia constante, aplicando cataplasmas y ungüentos de olor fuerte. Josiah, aterrorizado por lo que veía, intentó escapar una noche. Se dirigió hacia el norte siguiendo el camino a Westbrook, pero fue capturado por patrullas locales a menos de 5 kilómetros. Cuando lo devolvieron, Cordelia lo recibió con una calma escalofriante. No lo castigó con látigo, como esperaban los capataces. En cambio, lo encerró en el sótano bajo la cocina durante 7 días, alimentándolo solo con agua y pan. Cuando emergió, no era el mismo. Sus ojos parecían vacíos, y hablaba en un tono apagado, sin rastro de rebeldía. Ese verano, los 3 hombres comenzaron a deteriorarse rápidamente. Perdieron peso, su piel se cubrió de manchas oscuras y su cabello empezó a caerles a mechones. Aún así, seguían obedeciendo las órdenes de Cordelia sin resistencia, realizando tareas que otros ya no se atrevían a presenciar. Algunos decían haberlos visto cavando zanjas cerca del arroyo al amanecer. Otros aseguraban que transportaban cajas selladas hacia el sótano principal de la casa. Mientras tanto, Cordelia parecía florecer. Su rostro se veía más joven, su postura más erguida, su energía inagotable. Quienes la visitaban comentaban que no parecía una viuda reciente, sino una mujer renovada por alguna fuerza interior. Cuando los médicos locales le preguntaban cómo había logrado mantenerse tan saludable en medio del duelo, ella respondía con una sonrisa enigmática: la pureza se alcanza con sacrificio. En julio, el reverendo Nathaniel Kayfax visitó Willow Bend para ofrecer consuelo espiritual. Cordelia lo recibió cortésmente, pero evitó cualquier conversación sobre la fe o la asistencia a la iglesia. Cuando el pastor mencionó las extrañas historias que circulaban sobre rituales en el arroyo, Cordelia lo miró fijamente y respondió: hay cosas que el Señor permite a quienes comprenden la verdadera naturaleza del alma. Usted no está llamado a entenderlas. El pastor, perturbado, regresó a Westborough y mencionó sus preocupaciones a las autoridades locales. Pero en el sur de 1838, una viuda blanca, propietaria de tierras, no podía ser fácilmente cuestionada, especialmente si contaba con riqueza, prestigio y aliados influyentes. A finales de ese mes, Isaiah Drummond murió. Cordelia declaró que su espíritu había sido liberado del sufrimiento terrenal y ordenó un entierro inmediato, sin velorio ni ceremonia. El médico que acudió a examinar el cuerpo describió una piel cubierta de llagas, órganos atrofiados y un olor metálico inusual. No pudo explicar la causa exacta, y el certificado de defunción simplemente decía: debilidad general y consunción. La noticia se extendió por la plantación como un fuego silencioso. Los esclavizados comenzaron a rezar en secreto, convencidos de que una maldición había caído sobre Willow Bend. Algunos rogaron permiso para ser vendidos a otras fincas. Ninguno lo obtuvo. El verano de 1838 se convirtió en una estación de temor y susurros, y Willow Bend empezó a ganarse una reputación siniestra en todo el condado. Los vecinos dejaron de visitar, los trabajadores huían al mínimo descuido, y Cordelia cerró las puertas de la casa principal, como si se preparara para resistir un asedio invisible. Tras la muerte de Isaiah, la atmósfera en Willow Bend se volvió sofocante. El silencio en los campos era tan denso que incluso el canto de los grillos parecía apagado. Caleb tosía sangre, y Josiah caminaba como un espectro, obedeciendo sin palabra. Aún así, Cordelia continuaba sus rituales en Turkey Creek, siempre al amanecer, sin faltar un solo día. Los sirvientes comenzaron a rehuir la mirada de su señora. Algunos juraban que por las noches escuchaban golpes sordos y cantos apagados provenientes del sótano. Otros decían ver a Cordelia de pie bajo la lluvia, con los brazos extendidos hacia el cielo,
murmurando palabras que nadie comprendía. A finales de agosto de 1838, Caleb falleció de forma repentina. Su cuerpo estaba tan deteriorado que apenas reconocible. Cordelia ordenó enterrarlo sin ceremonia, y nuevamente, el médico firmó un certificado ambiguo: agotamiento y fiebre prolongada. Con su muerte, solo Josiah permanecía vivo entre los tres elegidos, aunque ya no era el hombre que había sido. El miedo entre la comunidad esclavizada se transformó en pánico silencioso. Algunos intentaron huir en la oscuridad. Ninguno logró escapar. Los rumores decían que la viuda había hecho un pacto y que nadie podía cruzar los límites de la plantación sin ser atrapado por una fuerza invisible. Mientras tanto, Cordelia parecía más fuerte que nunca. Su piel, antes pálida, tenía ahora un brillo inquietante, y sus ojos grises reflejaban una claridad helada. Los pocos visitantes que aún se atrevían a acercarse notaban que evitaba los espejos y cerraba las cortinas antes del atardecer. El otoño llegó con aire pesado y hojas secas. Willow Bend, alguna vez símbolo de prosperidad, ahora era visto como un lugar maldito, donde la muerte caminaba despacio, pero segura. En medio de esa oscuridad, Margaret, la hija mayor de Cordelia, no podía soportar más el peso del silencio. Había visto con sus propios ojos cómo su madre se desvanecía en la locura, cómo hablaba sola frente a la ventana y escribía páginas enteras de símbolos y frases incoherentes. Margaret sabía que algo terrible sucedía cada amanecer junto al arroyo Turkey Creek, y decidió buscar ayuda. Una noche, escribió una carta secreta a su tía Catherine Vance, en Charleston. En ella relató todo lo que había visto: las desapariciones, los cambios físicos de los hombres, los rituales y la frialdad aterradora con la que su madre hablaba de purificar la sangre. La carta fue enviada en manos de un sirviente de confianza. 10 días después, Catherine leyó aquellas líneas con horror. Sin perder tiempo, escribió al doctor Pitton y al juez del condado, pidiendo una investigación urgente. Mientras tanto, Josiah apenas podía caminar. Sus ojos estaban vacíos, su mente perdida. Cordelia lo obligaba a seguir acudiendo al arroyo, convencida de que el traspaso vital aún no estaba completo. Decía sentir una fuerza crecer dentro de ella, una energía que la hacía sentirse más viva que nunca. Pero lo que Cordelia no sabía era que ya estaban reuniendo pruebas para detenerla. El antiguo capataz, Marcus, había encontrado los diarios escondidos bajo el suelo del dormitorio. Cartas de un médico charlatán, recibos de químicos y confesiones escritas con mano temblorosa. Los días en Willow Bend se convirtieron en una espera silenciosa. Todos sabían que algo terrible estaba por estallar. Y cuando el sheriff llegó con la orden judicial, Cordelia Rutledge ya no era la misma mujer. Su mirada era la de alguien que creía tener el poder de la vida y la muerte. El 3 de septiembre de 1838, el sheriff Benjamin Talmadge llegó a Willow Bend Plantation con una orden judicial. Debía evaluar la cordura de Cordelia Rutledge y suspenderle el control de la hacienda. La viuda lo recibió en la entrada con una serenidad perturbadora. Vestía de negro, su cabello perfectamente recogido, y en sus manos sostenía una Biblia cerrada, aunque no parecía rezar. Durante el interrogatorio, Cordelia habló con firmeza. Aseguró que todo lo que hacía estaba prescrito por un médico europeo y que su propósito era restaurar el orden divino de la sangre. Negó cualquier crimen, insistiendo en que los hombres que habían muerto eran instrumentos elegidos por la providencia. Los doctores que la evaluaron notaron una mente brillante pero consumida por delirios. Cuando le preguntaron si se arrepentía de las muertes, ella respondió con frialdad: «No murieron. Me entregaron su fuerza. Viven en mí». Esa respuesta selló su destino. Fue declarada mentalmente incompetente y se nombró a su cuñada, Catherine Vance, como tutora de sus hijos y administradora temporal de la plantación. Catherine llegó semanas después. Al ver el estado de Willow Bend, los campos descuidados, las chozas silenciosas, los sirvientes temerosos, comprendió que el mal había echado raíces profundas. Su primera orden fue detener los rituales en Turkey Creek y brindar atención médica a Josiah, el único sobreviviente. Pero el daño era irreversible. El hombre apenas reconocía su entorno, murmurando frases inconexas sobre el agua fría y la sangre. Cordelia fue recluida en su habitación, bajo llave, vigilada día y noche. Y aún así, quienes la cuidaban decían escucharla rezar en un idioma desconocido cuando caía la noche. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones.
Mientras Catherine Vance organizaba los documentos de la plantación, halló cartas de un hombre llamado Victor Kensington, un supuesto médico que había guiado los rituales. En ellas describía un tratamiento para transferir vitalidad mediante sangre, agua y sacrificio. Las instrucciones eran precisas, casi científicas, pero estaban impregnadas de una oscuridad evidente. Mezclas de arsénico, mercurio, digitalis y oraciones incomprensibles. Al leerlas, Catherine comprendió que su cuñada había sido víctima de un engaño tan peligroso como su propia obsesión. Kensington había explotado su dolor, alimentando la idea de que podía rejuvenecer robando la fuerza vital de otros. Pero en realidad, la estaba empujando lentamente hacia la locura y el crimen. El médico local, Dr. Petton, confirmó que los químicos hallados eran altamente venenosos. Explicó que los síntomas de Isaiah, Caleb y Josiah, temblores, pérdida de memoria, piel grisácea, eran claros signos de envenenamiento progresivo. Catherine llevó toda la evidencia al tribunal de Westboro, donde los jueces no dudaron en dictar su confinamiento. Cordelia fue enviada al asilo de Milledgeville, un lugar donde los susurros de los locos se mezclaban con los rezos y lamentos. Al partir, se mostró tranquila. Sus últimas palabras a su hija Margaret fueron: «No temas, hija mía. El agua aún me escucha. Volveré cuando la sangre lo reclame». Desde ese día, Turkey Creek fue abandonado. Ningún trabajador quiso volver a tocar sus aguas. Se decía que el arroyo había probado la sangre y que su murmullo aún repetía el nombre de los hombres perdidos. En los meses que siguieron al encierro de Cordelia Rutledge, Willow Bend Plantation cayó en un silencio pesado, casi sagrado. Los campos seguían produciendo, pero nadie reía ni cantaba. La noticia de los rituales corrió por Burke County, transformándose en susurros de taberna y leyendas contadas al fuego. La dama del arroyo bebía sangre para vivir más años. El agua la obedecía. Los hombres que entraron con ella nunca volvieron a ser los mismos. Catherine Vance, decidida a limpiar el nombre de la familia, inició una investigación privada. Contrató a un antiguo detective de Charleston para descubrir la verdad sobre Victor Kensington y las sospechas de Cordelia sobre su marido, Thomas Rutledge. Los hallazgos fueron tan inquietantes como trágicos. Thomas, en efecto, había tenido hijos con mujeres esclavizadas antes de casarse con Cordelia. Entre ellos estaban Isaiah, Caleb y Josiah. Eran hermanos de sangre de los propios hijos legítimos de Cordelia, aunque nadie lo había sabido. Pero Thomas jamás había confesado su secreto. Lo había ocultado bajo una vida de apariencias, dinero y religión. Cordelia, al notar las similitudes físicas y las marcas de nacimiento, había construido una teoría retorcida. Creyó que su esposo la había drogado para engendrar hijos ajenos y que su cuerpo había sido utilizado sin su consentimiento. Esa mezcla de dolor, humillación y traición encendió su locura. Así, lo que comenzó como sospecha se convirtió en una obsesión mortal. Cuando Catherine Vance conoció la verdad completa, comprendió que la tragedia de Willow Bend era mucho más profunda de lo que imaginó. Cordelia había sido víctima y verdugo a la vez, engañada por un marido que ocultó hijos ilegítimos y manipulada por un falso médico que la llevó a destruir lo poco que amaba. El detective también descubrió que Victor Kensington había huido de Charleston apenas unos días después del arresto de Cordelia. Sus oficinas estaban vacías, sus registros quemados. Se rumoraba que había sido visto en Nueva Orleans, practicando los mismos rituales bajo otro nombre. Mientras tanto, los hijos de Cordelia fueron llevados a Charleston para vivir bajo el cuidado de Catherine. La joven Margaret, profundamente afectada por los horrores presenciados, escribió en su diario: «El mal no vino del agua, sino de las mentiras que corrompieron nuestra casa. Mi madre buscó justicia donde solo había dolor. El único sobreviviente de los 3 hombres, Josiah, quedó reducido a una sombra. Vivió 8 años más, sin memoria, sin palabra, mirando el vacío con ojos tristes. Era un recordatorio viviente del precio que se paga cuando el dolor se convierte en obsesión». Cordelia permaneció encerrada en el asilo de Milledgeville, donde pasaba sus días escribiendo sin cesar. Los médicos decían que sus cuadernos estaban llenos de oraciones, fórmulas y fragmentos de recuerdos. Nunca reconoció haber cometido un crimen. Para ella, todo había sido parte de una purificación sagrada. En el asilo de Milledgeville, Cordelia Rutledge vivió durante 14 años. Nunca mostró arrepentimiento. Decía que el ritual de las aguas le había revelado una verdad que los demás eran incapaces de comprender. Los médicos la describieron como tranquila,
lúcida en apariencia, pero prisionera de un delirio inquebrantable. Pasaba horas escribiendo en sus cuadernos, repitiendo frases como «La sangre recuerda», «El agua guarda los nombres», «La herencia debe ser purificada». Cuando murió en 1852, a los 57 años, fue enterrada sin ceremonia en un terreno anónimo. Sus diarios fueron incautados y, en su mayoría, destruidos por el personal del hospital, que temía la influencia de sus palabras. Los hijos de Cordelia crecieron lejos de Willowben. Margaret, la mayor, se casó con un médico de Filadelfia y jamás volvió a Georgia. Thomas Jr. vendió la plantación años después, deseando borrar el pasado familiar. Los menores, Catherine, Edmund y Elizabeth, fueron criados con una versión suavizada de los hechos, sin conocer los horrores reales ocurridos en el arroyo Turkey Creek. Pero entre los viejos esclavos liberados, la memoria seguía viva. Decían que en las noches sin luna, aún podía escucharse una voz femenina susurrando entre los cipreses, y que el agua del arroyo reflejaba rostros que ya no existían. Con el paso de los años, Willowben Plantation cambió de manos varias veces. Tras la guerra civil, el lugar quedó en ruinas. Las antiguas casas de los trabajadores se desmoronaban entre la maleza, y el arroyo Turkey Creek, antes claro y apacible, era ahora evitado por todos. Los nuevos propietarios intentaron cultivar la tierra, pero decían que los animales se rehusaban a beber de sus aguas y que los trabajadores escuchaban susurros entre los árboles al amanecer. Nadie duraba mucho tiempo en aquellas tierras marcadas por la tragedia. A fines del siglo XIX, un granjero descubrió, mientras arado su campo, una caja de madera enterrada. Dentro encontró botellas con restos de químicos, instrumentos oxidados y papeles manchados, escritos en una caligrafía casi ilegible. Aterrorizado por lo que había hallado, volvió a enterrar la caja y jamás habló del tema, salvo a su esposa. Ella, años después, quemó su diario diciendo: «Hay secretos que deben quedarse bajo tierra». Con el tiempo, la historia de Cordelia Rutledge se convirtió en leyenda. Un cuento oscuro contado a los niños para mantenerlos lejos del arroyo, donde el agua recordaba los pecados de los vivos. A comienzos del siglo XX, pocos recordaban ya los nombres de Isaiah, Caleb o Josiah, pero el miedo persistía. Los ancianos del condado hablaban de una maldición, de una dama del arroyo que vagaba buscando redención. En 1899, al ordenar los papeles de Catherine Vance, un abogado de Charleston descubrió una carta escrita por Cordelia desde el asilo, fechada en 1846. El hombre la leyó una sola vez y decidió quemarla. Años después describió su contenido como un espejo del abismo, una mujer que comprendía su locura y aún así afirmaba que lo haría todo de nuevo. Solo un fragmento sobrevivió, una página de diario donde Cordelia escribía en marzo de 1838: «He comenzado los tratamientos. Hoy sentí algo, tal vez solo el frío del agua o el despertar de lo que fui. No puedo detenerme». La fe es parte del remedio. Ese testimonio, guardado por décadas en un archivo, es todo lo que queda de su voz. Una mente desgarrada entre el delirio y la convicción, entre el crimen y la búsqueda de sentido. Los historiadores de Ecos del Yugo consideran este caso una ventana aterradora a la psicología de la esclavitud y el poder absoluto, donde la desesperación y la culpa podían transformarse en monstruos. Hoy, Willowben ya no existe como plantación. El terreno fue absorbido por los bosques y los pantanos del condado de Burke, y apenas quedan restos de cimientos cubiertos por raíces. Solo el arroyo Turkey Creek sigue fluyendo, sereno pero cargado de historias que el tiempo no ha podido borrar. Los lugareños aseguran que, en ciertas madrugadas, cuando la niebla se eleva sobre el agua, se puede ver la figura de una mujer vestida de negro, inmóvil entre los cipreses, susurrando nombres que el viento arrastra hasta perderlos. Algunos investigadores de Ecos del Yugo visitaron el lugar en busca de pruebas históricas y testimonios orales. Encontraron descendientes de los antiguos trabajadores, quienes aún recuerdan los relatos pasados de generación en generación, los rituales, las muertes inexplicables y la certeza de que el dolor que nace de la injusticia puede dejar cicatrices más hondas que la tierra misma. Para muchos, la historia de Cordelia no es solo una leyenda macabra, sino un reflejo de una época enferma, donde la culpa, la opresión y el silencio construyeron un monstruo humano, nacido del mismo sistema que lo permitió. Los historiadores modernos coinciden en que Cordelia Rutledge fue una víctima de su tiempo,
una mujer atrapada en una sociedad que le exigía perfección, mientras le ocultaba verdades insoportables. Su obsesión por la pureza y la herencia fue el reflejo distorsionado de un mundo donde la sangre determinaba valor, poder y destino. En los archivos de Ecos del Yugo, su caso se estudia como un ejemplo de cómo la esclavitud deformó no solo los cuerpos, sino también las mentes de quienes la sostenían. Cordelia buscó control en un universo dominado por hombres, pero su búsqueda terminó devorándola. Los nombres de Isaiah, Caleb y Josiah permanecen como símbolos del costo humano de aquella locura colectiva. Ellos no eligieron ser parte del experimento, ni cargar con los pecados de un amo que los engendró en secreto. Sin embargo, su sufrimiento revela las heridas ocultas que marcaron generaciones enteras. Hoy, sus historias se recuerdan no como simples tragedias, sino como advertencias. La obsesión por la pureza, el poder y la superioridad siempre conduce al mismo destino: la destrucción de todos los que tocan su sombra. En las investigaciones de Ecos del Yugo, los descendientes de las familias esclavizadas de Willowben aún recuerdan las historias transmitidas por sus abuelos. Hablan de noches en que el agua del arroyo parecía brillar débilmente, como si guardara en su corriente la memoria de los que murieron. Algunos ancianos cuentan que sus antepasados se reunían en secreto para orar por las almas de los 3 hombres, pidiendo a Dios que sus espíritus encontraran descanso después de haber sido usados en un ritual que jamás comprendieron. Para ellos, Isaiah, Caleb y Josiah no fueron simples víctimas, sino mártires silenciosos, hombres que pagaron el precio de las culpas ajenas y cuyos nombres deben ser pronunciados para sanar la tierra donde cayeron. En los registros orales se dice que, tras su muerte, las cosechas de Willowben nunca volvieron a prosperar igual, como si la tierra misma se negara a olvidar. Y cada vez que alguien intenta construir cerca del arroyo, una inquietud inexplicable invade el lugar, empujando a los vivos a retirarse con respeto. Así, la memoria se mantiene, no en monumentos ni en libros, sino en las oraciones susurradas y en el miedo reverente ante un pasado que aún respira. A lo largo del siglo XX, historiadores locales y periodistas intentaron reconstruir los hechos ocurridos en Willowben, pero se toparon con un muro de silencio. Muchos documentos habían desaparecido y los pocos testigos que quedaban se negaban a hablar. Solo persistían los relatos orales y los fragmentos de los diarios de Cordelia. Uno de esos investigadores, Samuel Grant, escribió en 1932: "No sé si fue locura, brujería o culpa, pero Willowben es un recordatorio de cómo la crueldad puede disfrazarse de ciencia y la fe convertirse en instrumento de horror". Su ensayo, publicado en una revista universitaria, inspiró nuevas búsquedas. En los años 70, un equipo de arqueólogos localizó los restos del antiguo sótano bajo la cocina principal. Allí encontraron fragmentos de frascos, símbolos, grabados en piedra y trazas de mercurio y arsénico incrustadas en la tierra. Las pruebas confirmaron que algo anómalo había sucedido. Pero más allá de la evidencia material, lo que más impresionó a los investigadores fue el ambiente del lugar. Un silencio espeso, una sensación de presencia, como si las paredes invisibles aún conservaran los ecos de los cantos y las plegarias desesperadas. Hoy, ese sitio permanece cerrado al público, protegido como área histórica, y visitado solo por estudiosos de Ecos del Yugo, que buscan rescatar las voces borradas por el miedo. Los estudios más recientes de Ecos del Yugo analizan el caso de Cordelia Rutledge desde una mirada espiritual y social. Se interpreta su historia como una metáfora del peso del racismo y del patriarcado, que deformaron tanto a los oprimidos como a los opresores. Cordelia, marcada por la traición y el dolor, terminó reflejando la misma violencia del sistema que la rodeaba. Su obsesión por purificar la sangre era una extensión del pensamiento esclavista, que clasificaba vidas según su origen. Ella intentó escapar de ese mundo mediante la alquimia y la fe distorsionada, pero terminó atrapada en la locura que ese mismo mundo había sembrado. Los investigadores subrayan que el verdadero horror de Willowben no fue el ritual, sino la deshumanización cotidiana que lo hizo posible. Durante décadas, la vida de hombres como Isaiah, Caleb y Josiah fue tratada como un recurso más, hasta que una mente quebrada decidió usar sus cuerpos como instrumentos de redención. Recordar sus nombres, dicen los estudios, es una forma de devolverles lo que les fue negado.
su dignidad, su historia y su voz. En los registros preservados por Ecos del Yugo, se ha intentado reconstruir también la historia personal de los tres hombres. De Isaiah Drummond, se sabe que era padre de 2 niños y que soñaba con comprar su libertad mediante el dinero ganado con su trabajo como carpintero. Caleb Tucker, el herrero, había forjado cruces de hierro que aún se conservan en cementerios cercanos, símbolos de fe en medio del sufrimiento. Josiah Mercer, criado de la casa, era conocido por su inteligencia y sus cantos suaves, entonados al caer la tarde. Sus vidas, truncadas por el miedo y la manipulación, se convirtieron en un eco de todos aquellos que fueron borrados de la historia oficial. Por eso, cada año, en el aniversario de los rituales, un pequeño grupo de descendientes se reúne en silencio junto al arroyo Turkey Creek. Allí dejan flores silvestres y encienden velas, rezando por descanso eterno, pidiendo que la tierra cierre sus heridas y que el agua, testigo de tanto dolor, se convierta al fin en fuente de paz. Así, Willow Bend no solo es un lugar de tragedia, sino también un altar de memoria, donde los nombres prohibidos vuelven a pronunciarse en voz alta. En las ceremonias actuales organizadas por Ecos del Yugo, los descendientes leen fragmentos de oraciones antiguas mezcladas con salmos y cantos africanos. No buscan exorcizar el pasado, sino reconciliarse con él, aceptando que el dolor también puede transformarse en memoria sanadora. Los historiadores colocan una ofrenda simbólica, una tabla de madera tallada con los nombres de Isaiah, Caleb y Josiah, para recordar que sus vidas tuvieron valor, propósito y voz. Cada año los asistentes repiten una frase en coro: el agua no olvida, pero el amor redime. Durante estos encuentros, se comparten historias de resistencia y fe, de cómo las generaciones siguientes lograron construir futuro sobre los restos del dolor. Muchos de los presentes son nietos de quienes sirvieron en Willow Bend y aseguran sentir una presencia pacífica cuando oran junto al arroyo. Así, el lugar donde antes reinó el miedo se ha convertido en un espacio sagrado, un testimonio de que incluso las heridas más profundas pueden convertirse en semillas de justicia y verdad. Las investigaciones de Ecos del Yugo no solo buscan contar una historia, sino dar voz a los olvidados. En sus documentales y publicaciones, se exploran las conexiones entre el sufrimiento de Willow Bend y las estructuras sociales que lo permitieron. Cada testimonio, cada carta rescatada, es una pieza del rompecabezas de una verdad más grande, la herencia espiritual y emocional que dejó la esclavitud. Los especialistas insisten en que la locura de Cordelia Rutledge no puede entenderse aislada de su contexto. Fue hija de un sistema que enseñaba que unos valían más que otros, que el control sobre los cuerpos era un derecho, y que el dolor de los esclavizados no merecía memoria. Al estudiar su caso, los investigadores buscan revelar cómo la culpa y el silencio pueden transformarse en monstruos cuando no se enfrentan con verdad y justicia. Willow Bend, con su historia de sangre y arrepentimiento, se ha convertido así en un símbolo de advertencia, recordatorio de lo que ocurre cuando el poder se ejerce sin compasión ni conciencia. Para los estudiosos de Ecos del Yugo, la tragedia de Willow Bend representa más que un hecho aislado. Es un espejo donde se reflejan los pecados estructurales de una nación. La esclavitud no solo quebró cuerpos, sino también espíritus, y su legado dejó marcas invisibles que aún se sienten en la memoria colectiva. El caso de Cordelia Rutledge es analizado como un ejemplo extremo de cómo la combinación de dolor, represión y poder absoluto puede llevar a la desintegración moral. Su historia muestra cómo una mente brillante, oprimida por el peso de una sociedad misógina y racista, puede torcerse hasta creer que la redención llega a través del sufrimiento ajeno. Pero dentro de esta oscuridad, los investigadores hallan también lecciones de humanidad. Los esclavizados, aún viviendo bajo el yugo, mantuvieron viva su fe, su dignidad y su memoria. Isaiah, Caleb y Josiah se convirtieron en símbolos de resistencia silenciosa frente a un destino impuesto, y su recuerdo hoy inspira ceremonias, estudios y oraciones. En conferencias y encuentros con comunidades afroamericanas, los representantes de Ecos del Yugo repiten una enseñanza esencial. Nombrar a los que fueron borrados es el primer paso hacia la justicia. Por eso, cada año, sus nombres se pronuncian con respeto y solemnidad. Cada historia contada, cada lágrima vertida, no busca reabrir heridas,
sino sanarlas con la verdad. El mensaje final es claro. El pasado no puede cambiarse, pero puede reconciliarse si se mira de frente, sin miedo, sin silencio y sin olvido. Hoy, Willow Bend es considerado un sitio de memoria espiritual. Aunque la tierra pertenece ahora al Estado, grupos comunitarios, historiadores y descendientes se reúnen allí cada año para orar, cantar y recordar. No se trata de un acto turístico ni académico, sino de un ritual de sanación colectiva, donde el silencio se llena con los nombres de quienes alguna vez fueron reducidos a sombras. En una de esas ceremonias, una mujer mayor, descendiente de antiguos esclavizados, pronunció estas palabras: «Durante generaciones nos enseñaron a callar, pero hoy nuestras voces vuelven a este lugar. Donde hubo cadenas, ahora hay cantos. Donde hubo lágrimas, ahora florece la memoria». Los investigadores de Ecos del Yugo documentan cada encuentro, recolectando testimonios, fotografías y oraciones. Cada historia personal añade un matiz nuevo a este mosaico de dolor, fe y resistencia. En sus informes destacan que la historia de Cordelia no debe ser leída solo como locura individual, sino como la expresión última de una sociedad enferma, capaz de justificar lo injustificable. Allí, entre los cipreses y la bruma, el arroyo sigue fluyendo con su rumor constante, como si sus aguas repitieran un mensaje antiguo: recuerda y vive. El trabajo de Ecos del Yugo ha llevado esta historia a escuelas, iglesias y foros públicos. Allí se enseña que recordar no es revivir el dolor, sino liberarse de él comprendiendo su origen. La tragedia de Willow Bend es usada como herramienta educativa para mostrar cómo el poder sin límites y el silencio cómplice pueden destruir tanto a víctimas como a victimarios. En talleres comunitarios, los jóvenes escuchan la historia de Isaiah, Caleb y Josiah y reflexionan sobre la importancia de nombrar la injusticia, de no dejar que las sombras del pasado se conviertan en norma. Cada testimonio sirve para fortalecer la conciencia colectiva, para que lo ocurrido no vuelva a repetirse bajo ningún disfraz. Los historiadores remarcan que, aunque Cordelia Rutledge actuó movida por la locura, su historia encierra un mensaje sobre el daño del secreto y la vergüenza. El silencio que rodeó sus sospechas y el abandono de la verdad fueron semillas del horror que germinó en su mente. Por eso, Ecos del Yugo insiste: la sanación llega con la memoria compartida, con la valentía de mirar atrás sin negar lo ocurrido. Solo así los nombres de los caídos se transforman en luz que guía y no en cadenas invisibles. En los últimos años, Ecos del Yugo ha producido documentales, podcasts y exposiciones dedicadas a rescatar la historia de Willow Bend y sus protagonistas olvidados. Cada proyecto busca dar rostro y voz a quienes fueron reducidos a notas marginales en los antiguos registros de plantación. Uno de los documentales más conmovedores, titulado El agua recuerda, recoge testimonios de descendientes que, por primera vez, pudieron hablar públicamente del dolor transmitido en silencio durante generaciones. Muchos contaron cómo sus abuelos evitaban mencionar Willow Bend, pero también cómo, en las noches tranquilas, encendían velas y murmuraban oraciones por los tres hermanos. El proyecto tuvo un impacto profundo. Escuelas y universidades comenzaron a incluir el caso como parte de los estudios sobre memoria y justicia histórica. Para muchos jóvenes, fue la primera vez que entendieron que las historias familiares y los susurros del pasado forman parte de una narrativa mayor que aún clama por verdad y reconocimiento. En palabras de un historiador del equipo, no contamos estas historias para señalar culpables, sino para sanar heridas, porque cada vida recordada es una victoria sobre el olvido. Gracias a estas iniciativas, el nombre de Willow Bend dejó de ser símbolo de horror para transformarse en un espacio de reflexión. El lugar ha sido declarado sitio de memoria, y cada visitante es recibido con una frase grabada en piedra: aquí la sangre habló, y el agua la escuchó. El recorrido guiado por historiadores de Ecos del Yugo muestra los restos del antiguo sótano, las bases de la casa principal y el sendero que conduce hasta el arroyo Turkey Creek, donde se realizan momentos de silencio y oración. Durante las visitas, se relatan los hechos con respeto y rigor histórico, sin sensacionalismo, para que cada persona comprenda que la tragedia no fue producto de magia, sino del peso del dolor, la opresión y la mentira. Los guías recuerdan que, aunque Cordelia actuó movida por su locura, fue el sistema que la rodeaba el que alimentó su delirio.
al enseñarle a medir el valor humano por la sangre y la herencia. Así, cada paso por Willow Bend se convierte en una lección de humildad y compasión, una invitación a reconocer cómo el pasado aún moldea las sombras del presente. Hoy, Ecos del Yugo continúa trabajando para mantener viva la memoria de Willow Bend. A través de charlas, libros y recorridos históricos, buscan mostrar que la verdadera sanación no surge del olvido, sino del acto consciente de recordar y aprender. En sus publicaciones más recientes, destacan cómo la historia de Cordelia Rutledge expone las consecuencias devastadoras del secreto, la vergüenza y la desigualdad. Ella fue, en muchos sentidos, una mujer que absorbió las ideas enfermizas de su tiempo y las llevó al extremo, hasta convertirlas en ritual. Pero en medio de la tragedia, la figura de Isaiah, Caleb y Josiah emerge como símbolo de inocencia y sacrificio, un recordatorio de que la fe, incluso en los más oprimidos, puede resistir los horrores más profundos. Cada historia contada por Ecos del Yugo busca no solo documentar el pasado, sino sembrar conciencia en las generaciones presentes. Porque entender Willow Bend es comprender el poder destructivo del silencio y la urgencia de construir un futuro donde ninguna vida sea reducida a instrumento. En los foros organizados por Ecos del Yugo, se invita a comunidades enteras a dialogar sobre los ecos de la esclavitud que aún resuenan en las estructuras sociales actuales. Los participantes reflexionan sobre cómo la historia de Willow Bend muestra los peligros de una sociedad construida sobre el silencio, la desigualdad y la negación del otro. Los educadores utilizan el caso de Cordelia Rutledge para enseñar cómo el sufrimiento no reconocido puede transformarse en violencia heredada y cómo la reconciliación requiere verdad, memoria y compasión. Durante una de las sesiones, una maestra resumió así el aprendizaje. Cuando una sociedad calla sus pecados, los repite. Pero cuando los nombra, comienza a sanar. De esta forma, la tragedia de Willow Bend se ha convertido en un punto de partida para educar y sanar. Un recordatorio de que incluso los capítulos más oscuros pueden iluminar el camino hacia una justicia más humana. Hoy, cada voz que narra esta historia hace que los nombres de Isaiah, Caleb y Josiah resplandezcan un poco más entre las páginas del tiempo. Los archivos de Ecos del Yugo guardan ahora copias digitalizadas de todos los documentos encontrados, las cartas de Cordelia, los informes médicos y los testimonios orales recopilados durante décadas. Este esfuerzo busca asegurar que ninguna parte de la historia vuelva a ser enterrada o olvidada. Cada pieza conservada es tratada como un acto de justicia, porque rescatar las voces del pasado permite comprender las raíces de la injusticia presente. Los investigadores han creado un archivo público, donde estudiantes, descendientes y curiosos pueden leer y escuchar las historias completas, acompañadas de reflexiones sobre fe, culpa y redención. Además, se organizan encuentros interreligiosos, donde líderes de distintas tradiciones oran juntos por las almas que sufrieron en Willow Bend, reafirmando que la memoria compartida trasciende credos y fronteras. Cada año, nuevas generaciones se acercan al sitio, no por morbo, sino por respeto. Para aprender que la historia viva exige mirar el pasado con ojos abiertos y corazón compasivo. En las escuelas locales, Ecos del Yugo promueve programas educativos para enseñar a los jóvenes sobre Willow Bend y su tragedia. Los estudiantes aprenden no solo los hechos, sino también las consecuencias de la opresión y el silencio. Se les invita a reflexionar sobre cómo la esclavitud no solo encadenó cuerpos, sino también conciencias, y cómo el dolor no resuelto puede transformarse en violencia, locura o desesperación. Durante las conmemoraciones anuales, los descendientes de esclavizados leen fragmentos de diarios, poemas y oraciones inspiradas en las víctimas. El eco de sus voces se mezcla con los cantos espirituales, recordando que la fe fue el refugio más fuerte de quienes vivieron sin libertad. Allí, junto al arroyo, las familias colocan flores y encienden velas sobre el agua, como símbolos de esperanza, perdón y memoria. Cada luz representa una vida arrebatada, un nombre que merece ser recordado, una historia que el tiempo no logró borrar. Hoy, el nombre de Cordelia Rutledge es estudiado no solo como una figura trágica, sino como un espejo de una época enferma de poder y silencio. Algunos la ven como víctima de engaños y desesperación, otros como símbolo de cómo el sufrimiento no justifica la crueldad. Su historia sirve como advertencia. Cuando el dolor se alimenta de venganza y no de perdón, puede engendrar monstruos incluso en los corazones más refinados. Los hombres que murieron, Isaiah, Caleb y tantos otros sin nombre,
Son recordados como almas que pagaron un precio injusto, testigos involuntarios de un sistema que negaba su humanidad. Sus nombres, ahora inscritos en una placa conmemorativa, invitan a cada visitante a detenerse, reflexionar y comprometerse a no repetir las sombras del pasado. Ecos del Yugo continúa difundiendo esta memoria, rescatando voces olvidadas para transformar la historia en una lección de compasión, verdad y redención. Los historiadores coinciden en que la tragedia de Willow Bend no fue un hecho aislado, sino un reflejo de un sistema que deshumanizó tanto a los oprimidos como a los opresores. La locura de Cordelia nació en un mundo donde el poder absoluto corrompía la mente y el alma, donde las mujeres eran silenciadas y los esclavizados eran invisibles. Hoy, este relato se estudia en universidades como ejemplo de cómo la injusticia estructural puede conducir a actos atroces bajo el velo de la normalidad. Las heridas espirituales que dejó siguen latiendo en las memorias familiares, en las tierras marcadas, en los nombres olvidados que esperan justicia simbólica. A través de Ecos del Yugo, las nuevas generaciones entienden que recordar no es abrir heridas, sino evitar que se repitan. Cada palabra contada, cada verdad revelada, es un paso más hacia la sanación colectiva de un pueblo que aún escucha el murmullo del arroyo. Como si las almas del pasado susurraran: no olvides, aprende, redime. Hoy el eco de Willow Bend no se apaga. Sigue vivo en cada relato, en cada archivo rescatado, en cada lágrima que cae al escuchar las historias de los que sufrieron y murieron sin justicia. El arroyo de Turkey Creek fluye aún, sereno pero cargado de memorias, como si el agua recordara cada palabra pronunciada, cada aliento extinguido, cada secreto enterrado bajo su cauce. Los habitantes de Burke County, y quienes estudian los caminos ocultos del pasado, visitan el lugar no por curiosidad, sino por reverencia. Muchos llegan en silencio, dejando flores o velas, murmurando oraciones, agradeciendo a los que sufrieron por las lecciones que dejaron. Entienden que la historia de Cordelia Rutledge no es solo una tragedia personal, sino un espejo de las sombras que se gestaron en una sociedad edificada sobre la esclavitud y la desigualdad. Cordelia fue producto de su tiempo, de un mundo que negó a las mujeres su voz y redujo a los hombres esclavizados a meros instrumentos. Pero sus decisiones, alimentadas por el rencor y la obsesión, la transformaron en victimaria, en símbolo de cómo el dolor no sanado puede convertirse en horror. Isaiah, Caleb y Josiah, en cambio, representan la inocencia robada, vidas truncadas por un sistema que los despojó de libertad, y por una mujer que, cegada por sus heridas, confundió justicia con castigo. Hoy, Ecos del Yugo eleva sus nombres con respeto y solemnidad. Sus historias se cuentan en museos, aulas y templos, como un recordatorio de que la memoria es un deber sagrado. Cada testimonio rescatado, cada documento traducido, cada voz que se atreve a narrar el pasado, rompe un poco más el silencio que cubrió por generaciones los crímenes de Willow Bend. Las comunidades afroamericanas de Georgia han transformado el sitio en un espacio de sanación. Allí se realizan ceremonias de canto y oración, se leen fragmentos de diarios antiguos y se comparten relatos orales transmitidos por abuelos y nietos. No se busca venganza, sino redención, el reconocimiento de lo ocurrido y la promesa colectiva de no permitir que la historia se repita bajo nuevas formas. Cada año, al amanecer del 3 de marzo, fecha en que murió Thomas Rutledge y comenzó el oscuro ritual, una vigilia se celebra junto al arroyo. Los presentes lanzan pétalos sobre el agua y pronuncian en voz alta los nombres de los caídos. El silencio que sigue es profundo, pero ya no es el silencio del miedo, sino el de la reflexión, el respeto y la esperanza. Porque lo que alguna vez fue un lugar de horror, hoy es un santuario de memoria y justicia. La tierra que fue testigo del sufrimiento, ahora se convierte en testigo de reconciliación. Y mientras el viento mueve las ramas de los cipreses, parece traer un mensaje. La verdad puede enterrarse, pero nunca muere. Siempre encontrará una voz, un corazón, un canal dispuesto a contarla. Así, Ecos del Yugo continúa su labor: rescatar lo olvidado, honrar lo sagrado y recordar al mundo que toda historia, por más dolorosa que sea, merece ser contada con dignidad, para que las sombras del pasado se transformen en luz para el porvenir.